KPMG en imagen. La emisión de informes de sustentabilidad se ha incrementado entre las empresas mexicanas de mayores ingresos. Esto de acuerdo con el estudio KPMG Survey of Sustainability. Sin embargo, aún existen áreas de oportunidad para resolver la necesidad de información que exigen los grupos de interés a las organizaciones. Vamos a hablar de ello con Alicia Moreno, directora de Estrategia ASG de KPMG en México. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación y gusto en escucharte. Bueno, ¿qué es lo que ha propiciado que las empresas en México pues estén más interesadas en los factores ambientales, sociales y de gobernanza y que estén presentando pues un mayor número de reportes o informes de sustentabilidad? Claro que sí, Pascal. Pues nuevamente muy buenos días y nuevamente te doy las gracias por invitarnos a KPMG a conversar sobre este importante tema que es la práctica de elaboración de reportes o también llamados informes de sostenibilidad, donde se describe justamente información ambiental, social, económica, ética y de gobierno corporativo de una organización presentada en distintos temas que, pues, entre otros, se agrupan bajo el concepto de sostenibilidad, sustentabilidad, ESG por sus siglas en inglés o ESG por sus siglas en español, representando ambiental, social y de gobierno corporativo. Sobre tu pregunta relacionada a la situación actual, Pascal, sobre la emisión de estos reportes, te comparto que si bien informar sobre el desempeño sostenible de una empresa es algo que ya se viene haciendo desde hace muchos años, la cantidad de reportes de esta naturaleza se ha incrementado. Esto sea por presión de distintos grupos de interés, por disposiciones aplicables, motivaciones internas de las compañías, compromisos que establecen de manera voluntaria en muchos casos, o también por cambios en la demanda del mercado. Por darte algunos datos ya concretos, de acuerdo con los resultados globales y regionales y en México de la encuesta que señalabas, observamos que a nivel global, 96% de las empresas más grandes del mundo reportan ya en materia de desarrollo sostenible. Si bajamos un poquito a nivel regional, esto es Latinoamérica, un 69% de las empresas más grandes genera reportes de sostenibilidad. Y concretamente en México, que es tu pregunta, el 84% de las empresas más grandes emite un informe de sostenibilidad. Esto es, las demandas de información en materia ambiental, social, ética, económica, de gobierno corporativo son cada vez mayores. Hay mucha más atención a la información relacionada con el cambio climático o la transición justa, la protección de derechos humanos a lo largo de las cadenas de valor, manejo de agua, circularidad de recursos y cada vez más, Pascal, los impactos en la naturaleza. Entonces, todos estos son temas que es una realidad que atender y no hay vuelta atrás si queremos avanzar hacia adelante. Por ejemplo, un informe de sustentabilidad sería si una empresa da a conocer cuál es su huella de carbono y cómo le está haciendo frente. Exacto. En la huella de carbono, que relaciona el tema de cambio climático o lo que es el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, Sí. justamente es una de las temáticas que se abordan dentro de la sostenibilidad y una de las temáticas que cae dentro de la categoría ambiental. Y así como de huella de carbono, se puede hablar de agua, de impactos a la biodiversidad, se puede hablar de índole, de temáticas de índole social, como derechos humanos, relación con comunidad, de índole económica, de índole ética. Y justo el que mencionas es un muy buen ejemplo. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que detectaron en este estudio? Es decir, todavía, ¿cuáles son las áreas en las que todavía hay que avanzar? Mira, Pascal, hay varias. Yo diría que hay áreas de oportunidad para quienes reportan, esto es, las organizaciones que preparan y publican estos informes, para quienes demandan o usan o solicitan esta información, por ejemplo, reguladores, inversionistas, empleados, otros grupos de interés, o para quienes establecen los marcos estándares bajo los cuales se elaboran estos informes, como la Global Reporting Initiative o GRI, o el Sustainability Accounting Standards Board o el SASB, que desarrolla estándares sectoriales con los lineamientos para presentar la información de sostenibilidad financieramente significativa, o la tan relevante y muy sonada Financial Stability Boards, que creó el marco relacionado con el clima, que se llama Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Por cada uno, los retos, por ejemplo, para quienes establecen los marcos o estándares, que te decía GRI, SASB, TCFD, los retos son la alineación y homologación de criterios en la solicitud de información. Esto es, para un mismo tema, tú hablabas de emisiones,
o de la huella de carbono. Puede haber muchos requerimientos de la presentación de información a los que tienen que atender las organizaciones. Esto que resulta pues complejo, resulta desafiante para analizar, entender, comparar y usar la información para la toma de decisiones. Por otro lado, quienes demandan, usan o solicitan esta información, pues se enfrentan a retos en el entendimiento claro y el aprovechamiento efectivo de esta información que se genera, dado que pues reguladores, inversionistas, miembros de la comunidad de empleados necesitan entender y utilizar de manera efectiva muchas temáticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que son diversas y en algunos casos complejas. Y pues finalmente, en retos para quienes reportan esta información, además de la complejidad de estándares, la información que tendría que recopilar, se enfrentan a la falta de disponibilidad y suficiencia de información, mecanismos de medición precisa, procesos de consolidación, sistemas de monitoreo, cálculo de indicadores que deben ser precisos para que les sirva a ellos para obtener y generar información de calidad y confiable, justo con el objetivo de gestionar riesgos y tomar decisiones. Entonces, pues estos son algunos desafíos que bueno, ya están siendo atendidos desde distintos frentes. Pues muy interesante. Me quedo con que las grandes empresas en México están cumpliendo pues más o menos al nivel del promedio mundial, ¿no? Es decir, no estamos por Sí, encima de América Latina y a nivel del promedio mundial. sí, correcto. Pues Alicia, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos consultar el estudio de KPMG que estamos comentando? Claro que sí, Pascal. Bueno, antes de cerrar, sí quisiera lanzar el mensaje que justo decías, de que no nos estamos quedando atrás. O sea, a nivel global hay borradores y normas a nivel internacional que integran ya la información financiera y no financiera, que es esta de sostenibilidad. Por ejemplo, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, que crea las normas NIF S1 y S2, la S2 relacionada con el clima, o una directiva europea, o la Security Exchange Commission, que propone reglas para mejorar y estandarizar las publicaciones con el clima. Y estas iniciativas, pues no somos ajenos, como tú lo dices, de manera directa o indirecta, como parte de una compañía, ya sea con presencia internacional o de su cadena de suministro. El reporte de disposiciones sobre empresas mexicanas no es latente. Nuestros propios organismos están incorporando ya obligaciones de divulgaciones y esto pues nos sube a otro nivel. ¿Dónde puedes encontrar más información? Pues los invitamos a visitar nuestra página, Pascal, kpmg.com.mx, o escribirnos a asesoría@kpmg.com.mx, o encontrarnos en redes sociales como LinkedIn, Twitter y Facebook como Muy bien. KPMG México. Pues Alicia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, gracias, Pascal, un gusto escucharte y gracias a la audiencia. Hasta luego. Una pausa, gracias.